Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Música y Vida. Algunas cosas con el paso del tiempo han quedado en desuso. Ese es el caso de las cartas. Sin embargo, el apóstol Pablo, allá por el año 67, pudo escribirle una carta a Timoteo. Veamos parte de esa carta. Sin duda, va a ser de bendición para nuestra vida. Soñaba con encontrar el camino, la verdad y la vida verdadera. En Roma puede visitarse la cárcel Mamertina, también llamada Tullianum. Era una prisión ubicada en el Comicio en la antigua Roma. Se hallaba en la ladera noreste del monte Capitolino, frente a los fosos imperiales de Nerva, Vespasiano y Augusto. Allí eran encarcelados para ser juzgados o ejecutados los presos, y se eligió ese lugar porque estaba justamente cerca de lo que era el Palacio de Justicia. Originalmente se dice que fue la cárcel una cloaca, y a ese nivel, a ese lugar, eran enviados todos los presos. Había un foso inclusive entre el sitio donde estaban los presos y la llamada cloaca máxima. Se dice que era para arrojar directamente allí, desde la cárcel a la cloaca, los cuerpos de quienes morían estando en ese lugar. Bueno, de hecho, el historiador Salustio escribe: hay una sala inferior llamada Tullianum que está 12 pies bajo tierra. Tiene gruesos muros y una bóveda de piedra. Es un calabozo sucio, oscuro, infecto, cuyo aspecto es espantoso y horrible. Se dice que el apóstol Pablo escribe 2 Timoteo desde ese lugar. Y yo quiero hoy hacerme referencia a un pedacito de esta carta, a una carta que fue de Pablo a Timoteo, pero que considero que es una carta para usted, para vos, y una carta para mí. Yo quiero hablarte brevemente de este párrafo glorioso de la Escritura, e insisto sinceramente, creo que es una carta para vos. Te invito a leer 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, donde Pablo escribe: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No cabe ninguna duda que Pablo conocía que ya le quedaba poco tiempo en este mundo. De hecho, en los versículos que siguen a esta lectura, dice claramente: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He aquí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, Pablo, conociendo que le queda poco tiempo en este mundo, le va a hacer a Timoteo, en esta carta, un encargo solemne. Él va a decirle, en primer lugar, te encarezco. Es decir, hago caro mi pedido.
Es un pedido solemne, glorioso, importante para tu vida, Timoteo. Te encarezco. Y fíjese que llamativo, dice que le encarece delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, en presencia de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y en presencia del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación, y agrega en su reino. Pone a Dios, a su Hijo, el Señor Jesucristo, y el futuro reino de Cristo como testigos de aquello que le va a encargar. ¿Qué le va a encargar? En primer lugar, que prediques la palabra. Pablo tiene en mente la función de aquellos hombres que actuaban como secretarios del imperio, que acompañados por un estandarte romano, y que en una plaza o en la unión de dos arterias importantes de la ciudad anunciaban alguna medida, alguna ley, alguna determinación del imperio romano. Era un heraldo. El heraldo, a viva voz, comentaba lo que tenía escrito en un cuero, en un papiro, y que era sentencia, que era palabra del imperio. Pablo le dice, te encargo que prediques, ese es el término, como un heraldo, la palabra. Y la palabra tiene que ver con aquello que es escritura inspirada, no lo que podía ocurrírsele a Timoteo, no lo que tenía ganas de decir, sino la escritura, la palabra de Dios. Y yo creo que en esto encontramos una primera gran enseñanza para nuestra vida. Dios nos está comisionando a ser heraldos suyos y a levantar el estandarte no romano, sino de la Iglesia de Cristo en el mundo, el estandarte de la cruz. Y nos está llamando a predicar la escritura inspirada. Es más, dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento. No hay un momento oportuno y otro que no lo sea. En todo momento, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Y continúa diciéndole, redarguye. Es decir, corrige aquello que es pecaminoso, lo que no sirve, lo que no está aprobado por Dios. Corrígelo. Y agrega, reprende. Es decir, manda o encarga. En otras palabras, reprende significa enfrenta el problema y júzgalo con la palabra de Dios y en base a la sabiduría que Dios te ha dado. Reprende. Usted sabe que la reprensión puede tener un resultado negativo. ¿Usted se acuerda cuando el Señor reprende desde el barco, allí en el mar de Galilea, al viento, ¿no? Bueno, reprendió. Hubo un resultado negativo. Negativo para el viento, para la tormenta. Fueron enmudecidos. Fueron callados. Ahora, la reprensión puede tener un resultado positivo. Un resultado positivo para aquel que es reprendido. Pablo le está diciendo a Timoteo, redarguye y reprende, para que las personas que son reprendidas por ti, en definitiva, y tras el trago amargo de la reprensión, tengan al final bendición en su vida. Ahora agrega, exhorta. La idea es, colócate al lado, anima, mostrar la necesidad de seguir el camino correcto. Eso es exhortar. Pero Pablo le dice, hacelo con toda paciencia. Es decir, sé paciente en tu tarea al exhortar. Y ser paciente significa
haber alcanzado una virtud que te permite llevar un peso, una distancia, por mucho tiempo y no abandonar hasta el fin. Es decir, exhortar de esa manera, llevando la carga de la exhortación hasta el fin y no claudicando. Pero agrega un misterio, le dice exhorta con paciencia y con doctrina. Paciencia y doctrina. Es decir, es importante exhortar, pero la exhortación debe estar siempre avalada por la doctrina, por lo que hemos aprendido, por lo que la Biblia enseña. Es decir, no dejes de enseñar, exhorta con paciencia y para eso utiliza la doctrina. Y agrega Pablo en su carta, porque, y este porque tiene que ver con el motivo por el cual es invitado Timoteo a hacer este tipo de cosas, a vivir de esta manera, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, no van a tolerar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír. ¿Usted recuerda aquellos griegos en Atenas? Se juntaban para oír algo nuevo, pero pronto, después de escuchar algo nuevo, iban detrás de algo que supere, que sea más amplio, más novedoso, más impactante. ¿Qué sucede con la iglesia hoy? Me preocupa cuando pienso qué es lo que se enseña desde la plataforma de las iglesias. ¿Qué es lo que la gente escucha? ¿Qué es lo que los pastores enseñan? ¿Qué es lo que en realidad escuchamos? ¿Qué es lo que necesitamos oír? ¿Qué es lo que preferimos escuchar? Hoy nos toca vivir un tiempo en la iglesia en el que da toda la sensación que muchas personas están justamente detrás de esa experiencia, no dispuestos a escuchar y obedecer lo que la Biblia dice. Por el contrario, buscan nuevas experiencias, cosas novedosas, e intentan o asisten a lugares donde se les dice negligentemente no lo que la Biblia enseña, sino lo que ellos están dispuestos a escuchar. Y dice el versículo 4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Claro, porque cuando no escuchamos la verdad, es fácil volverse a los mitos, a las fábulas, a ideas o conceptos humanos. O creemos a la verdad de Dios o somos atrapados por las mentiras satánicas. Si este corto devocional fue de bendición para tu vida, te invito a que veas la segunda parte en nuestro canal de Una Carta para Vos.